Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Shealtiel Durán y estamos aquí en su programa Creer, Conocer, Confesar. Para mí es un gusto presentarles al invitado que tenemos el día de hoy, un invitado muy especial, el Dr. Nelson Morales. A él tuve el gusto de conocerle desde el 2006 en la ciudad de Guatemala, allá en el Seminario Teológico Centroamericano, el CETECA, específicamente en las materias de griego, obviamente, y de Nuevo Testamento, en particular Lucas Hechos. Así que para que le conozcan brevemente, veamos la siguiente cápsula. El Dr. Nelson Morales estudió Ciencias de la Ingeniería Química en su natal Chile. Se mudó a la ciudad de Guatemala para estudiar la licenciatura en Teología del Seminario Teológico Centroamericano. Allí también concluyó sus estudios de maestría en Biblia. Posteriormente, obtuvo su doctorado en Nuevo Testamento en Trinity International University, Chicago. Su labor docente se ha especializado en Nuevo Testamento y exégesis bíblica. Actualmente colabora como docente en el CETECA. Ha escrito varios artículos de exégesis del Nuevo Testamento en diferentes revistas académicas. Además, su libro de Introducción al Griego Bíblico ha sido publicado por Editorial Vida. Participó en el Comentario Bíblico Contemporáneo de Certeza Unida y Kairos, con el aporte de Segunda de Corintios. También posee otro libro publicado en inglés, Poor and Rich in James, acerca del uso del Antiguo Testamento en la Epístola de Santiago. Pues muchas gracias, profesor, doctor Nelson Morales, por atender a esta invitación de entrevista. Es un placer tenerle en el programa aquí en Creer, Conocer, Confesar. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme y pues siempre es un placer conversar, sobre todo con los exalumnos que les di clase, volverlos a ver, siempre es un gusto, y contigo pues, claro, también. Muchas gracias, sí, tengo muy buenos recuerdos allá del CETECA, de sus materias, del estudio. Y bueno, he estado siguiendo, aunque ya salí hace algunos años, pero he estado siguiendo su trayectoria. Fue un gusto escuchar de la publicación de sus materiales. El primero de ellos, bueno, pues el de gramática griega, que aquí tengo la copia, ¿no? Este está ya bien usado, porque es el que uso con mis alumnos también. Entonces, quisiera platicar un poquito acerca del idioma griego, algunas preguntas generales que nos envían también pues los que observan este programa, los que siguen las clases también. Pues hay algunas preguntas que rondan ahí por la iglesia muy comunes, y la primera de ellas es ¿por qué es necesario estudiar el idioma griego? Siempre que uno está tratando de entender a otro, es como por ejemplo, si uno va al cine y mira una película subtitulada, algo disfruta. Si la película está doblada, se pierde el tono y la voz de los actores originales. Y puede quedar con el tono y la voz de los traductores. Eso nos pasa con la Biblia también, no solo con el griego, sino con la Biblia en general. Hay que recordar que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y pues, si uno tiene la oportunidad, no todas las personas tienen esa oportunidad, pero los que tienen la oportunidad de dedicarle un tiempo al aprendizaje de los idiomas bíblicos, tienen una ventaja de poder incursionar en ese mundo, de tratar de entender cómo funciona el idioma del otro y disfrutarlo. Claro, gracias a Dios tenemos múltiples versiones en español de hombres y mujeres que han trabajado con ardua labor por muchos años haciendo eso, y uno puede descansar y confiar que hicieron un buen trabajo y apreciar el texto bíblico desde nuestro propio idioma. Pero siempre, bueno, si se tiene la posibilidad de aprender y profundizar en los idiomas bíblicos, algo
beneficioso extra saca uno en el estudio. Uh-huh. Y otra pregunta que también está presente, que tiene que ver con esto, es necesario también que la iglesia, que el creyente conozca el griego. Esto lo menciono porque hace poco fui a una librería y estaba viendo pues los materiales que tienen ahí disponibles, y se acercó una persona a platicar. Bueno, resultó que era un pastor un tanto reconocido en la Ciudad de México, y me decía, cuando estábamos hablando acerca de pues la enseñanza del idioma griego, él decía: yo creo que no es importante que los creyentes conozcan el griego, a lo mejor en el nivel académico sí, pero la iglesia no es bueno, decía, hasta puede ser contraproducente. No sé qué experiencia haya tenido él en relación a ello, pero es importante que la iglesia tenga un conocimiento del idioma griego. ¿Cómo decirlo? El creyente común y corriente, como cuenta Wycliffe, Cameron Townsend, cuando él estaba recorriendo las tierras de Guatemala, principio del siglo XX, 1910, por ahí, en una aldea por aquí cerca de la capital, en una zona que se habla un idioma que se llama Cachiquel, él estaba ofreciendo sus Biblias en español, y esa persona le dijo: si su Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y esa frase de esa persona no creyente lo transformó completamente, y fundó luego con otras personas aquí en Guatemala y luego en Estados Unidos lo que se conoce hoy como el Instituto Lingüístico de Verano, o WIC. La iglesia no necesita exactamente conocer los idiomas bíblicos, pero depende fuertemente de personas que se dediquen a estudiarlos. Y si las personas que nos dedicamos a estudiarlos somos mediocres, le vamos a entregar algo mediocre a los creyentes. Entonces, de alguna manera la iglesia necesita saber si lo que uno está trabajando es o no confiable. De ahí la necesidad de que haya algo de retroalimentación. Claro, no le vamos a pedir a una persona, qué sé yo, de 90 y tantos años, que vaya y entre a la universidad o a un seminario a estudiar idiomas bíblicos, porque probablemente le va a costar más que a un joven. Pero sí, esa persona le podemos enseñar a comparar las versiones bíblicas que disponemos hoy, y detrás de eso tratar de entender los idiomas bíblicos. Pero sí, la iglesia en términos amplios necesita mantenerse en la cercanía del estudio de los idiomas bíblicos. Eso se lo encargará a algunas personas en particular. El Señor va llamando a cada uno con sus habilidades, sus talentos, y algunos tenemos esa habilidad hacia los idiomas bíblicos que otros no tienen. El Espíritu Santo nos guía en eso, así que podemos nosotros así ayudar al resto de la congregación en el estudio de la Biblia, pero pedirle al hermano común que si no sabe griego, pues entonces no, es un problema. Y otra cosa que uno observa es que personas medio aprenden unas que otras palabras, la jerga por ahí, y entonces usan como instrumento de jactancia, o mal pronunciado, mal investigado, y pretenden con eso arrogarse cierta autoridad en lo que dicen. Y eso es un problema recurrente en la iglesia. Suele pasar con estudiantes de seminario que toman unos cuantos cursos de griego y piensan que ya saben griego. Y eso puede generar lo que este pastor probablemente estaba aludiendo, que puede ser contraproducente. Pero sí, es bueno que al menos los que enseñan, predican, alguna noción tengan, porque van a consultar fuentes como diccionarios bíblicos, teológicos, comentarios bíblicos,
que van a usar este tipo de terminología y si no están familiarizados con ella no van a entender lo que están leyendo. Por eso es bueno que se estudie también, aunque sea a nivel más superficial. Claro. Y ahí la gran responsabilidad, ¿no?, que tenemos pues en el ámbito académico de poder enseñar adecuadamente a nuestros estudiantes, y también en el servicio, ¿no?, ya en la iglesia, en la exposición Claro. bíblica, exegética, es una gran responsabilidad. Y bueno, una otra pregunta que tengo por aquí registrada, que nos han enviado, es una pregunta muy quizá conocida, es ¿qué es el griego koiné?, ¿no? Porque muchas veces también se escuchan estas palabras, koiné del Nuevo Testamento. ¿Qué es el griego koiné? ¿Cómo lo explicaría? Ok, así rápidamente. Los pueblos que vivían alrededor de la península de lo que hoy llamaríamos Grecia, Macedonia, toda la zona de Turquía, la costa y el sur del Mar Negro, por ahí, toda esa zona, habitaban pueblitos que más o menos 1200, 1500 años antes de Cristo, cada quien hablaba su propio variante de un idioma más o menos parecido entre ellos. Y a medida que fueron conquistándose unos a otros y agrupándose en alianzas, fueron unificando sus idiomas. Y algunos idiomas fueron prevaleciendo sobre otros. Por ejemplo, la ciudad de Atenas tenía un variante de idioma que, como Atenas controló la mayor parte de esos pueblos, su variante de idioma se impuso sobre los demás y formó lo que hoy conocemos como el griego clásico, básicamente. Pero a partir de las conquistas de Felipe de Macedonia y luego de su hijo Alejandro Magno, empieza a haber una expansión ya no solo entre ellos como pueblos griegos, sino comienzan a incursionar más allá de sus fronteras y empiezan a encontrarse con otros pueblos. Y a medida que iban avanzando, el griego se imponía sobre esos pueblos y la gente aprendía griego, pero iba como teniendo variaciones importantes dependiendo del lugar. Hoy observamos ese tipo de fenómenos con el español de España y el español aquí en América Latina, o el inglés de Inglaterra y el de los países que hoy forman la Commonwealth, por ejemplo. Así que eso pasó con el griego se fue mezclando y se hizo más popular. Eso significa koiné, del pueblo, un koiné más rústico, más popular, que era distinto al de Atenas, el ático. El ático siguió siendo el griego de la élite intelectual, de los académicos, de los escritores. Pero los soldados, el dueño de una tienda, la gente que aprendía griego, como en la tierra de Palestina, que mucha gente hablaba griego, y el griego que hablaban era eso, no era el griego académico, sino el griego más popular, el griego koiné. Y en ese idioma, esa variante del griego es que se escribió el Nuevo Testamento. Claro, ahí los distintos autores tienen distintas tendencias. Hay unos que son más hebraicos en su manera de hablar, de escribir el griego, y otros un poco más, ¿cómo decirlo?, más griegos, como Lucas o Santiago incluso, o el libro de Hebreos. Tienen un griego un poco distinto al griego de Marcos. El griego de Marcos es un griego bastante rústico. Entonces se ve las diferencias, pero todos más o menos tienen el mismo vocabulario, la misma tendencia de usar frases en cierta manera que son diferentes a cómo escribían los filósofos griegos, por ejemplo. Entonces, todos son distintas formas. No es que el griego koiné es una manera
puntual de hacerlo, sino que son varias formas que más o menos se entiende. Pero una persona viviendo en Grecia entendería a alguien que llegue a Palestina hablando en griego. Ahora, una pregunta ahí un poquito más personal, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la enseñanza del idioma griego? ¿Qué es lo que más le gusta del idioma? Difícil responder esa pregunta. Cuando empecé a enseñar griego, la cuestión de gramática, sintaxis, esas cosas siempre me han gustado. Cómo funcionan las palabras. Pero al transcurrir los años he ido tratando de entender otras cosas que están más allá de las letras, que tiene que ver con la comunicación en general en un idioma. Uno comunica cosas de manera explícita y otras de manera implícita. Asocia imágenes con metáforas. Así que cuando uno se comunica en su idioma, presume muchas cosas de quien lo oye, que lo va a entender. Y otras cosas que el extranjero, por más que uno le explique, no logra entender. El clásico ejemplo de los chistes, que uno oye un chiste gringo en español y no se ríe, no le encuentra gracia. Sí. Y tratan de explicárselo en inglés y uno dice, pero ¿dónde está lo chistoso? Porque hay cosas que subyacen las palabras. Tienen que ver con la cultura, con la cosmovisión, la manera de ver la realidad. Y esa es la parte en que he estado incursionando los últimos 10 años, más o menos. Tratar de discernir o entender la comunicación en un idioma y tratando de ver cómo eso funciona en ese idioma y luego entonces cómo funciona en nuestro idioma. Porque uno puede traducir las palabras pero perder el sentido. Claro. O puede traducir las frases y no entender las implicaciones que tiene la frase. Y ahí está el arte entonces de la interpretación bíblica, tratar de incursionar en los dos mundos, tanto en el mundo del primer siglo, en el caso del Nuevo Testamento, y nuestro mundo, para ver cómo mantener esa dinámica de comunicación de un idioma a otro. Esa es la parte que me fascina más hoy, y el tipo de materias que enseño tienen que ver con eso. Sí, sumamente interesante, ¿no? El pasar más allá de la gramática, de la sintaxis y atender a estas pues particularidades, ¿no? De cada autor incluso. Claro. Finalmente, para cerrar este bloque, ¿qué le podría decir a una persona de la iglesia, no necesariamente de seminario, cómo puede empezar a introducirse al estudio del idioma griego? ¿Qué recomendación le daría? Una, que le pierda el miedo. No sé si recordarás tu experiencia, pero normalmente cuando uno llega siente tanto miedo es un idioma, se escribe diferente, qué sé yo, pero el español no es un idioma tan ajeno al griego porque tenemos mucha influencia en nuestra estructura profunda de idioma y junto con el latín, el griego como va conformando nuestro idioma. Así que no hay mucha distancia en cómo funciona nuestro idioma, cómo se estructura y cómo se estructura el idioma griego. Así que eso nos ayuda a perder el miedo. Es distinto, claro, como cualquier otro idioma hay que aprender cómo las personas hablan en ese otro idioma, qué quieren decir cuando dicen las cosas y las palabras que usan, en el orden en que las usan. Eso hay que aprenderlo. Así que mi consejo sería no tener miedo y estar dispuesto a aprender, a memorizar, a sentir ese desafío de aprender cómo se comunican las otras personas. Pues ahí lo tienen, amigos, una buena recomendación: pierdan el miedo al estudio del idioma griego. Vamos a un corte comercial y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un placer presentarles la dogmática para todo cristiano. En este texto ustedes podrán conocer la doctrina esencial del cristianismo
para evaluar lo que han creído, afirmarlo o modificarlo según sea necesario, y finalmente podrán robustecer su fe. Además del estudio doctrinal, en cada capítulo presento una exposición de errores y herejías que comúnmente rondan libres en nuestras iglesias, a fin de que estemos atentos y no seamos engañados por ellos. También tiene una guía de estudio que podrás seguir para profundizar en los temas, ya sea individualmente, en tu iglesia, con la escuela dominical o en algún grupo de estudio. Espero que sea de bendición. Gracia y paz. Bueno, pues regresamos aquí a su programa Creer, Conocer, Confesar. Estamos con el doctor Nelson Morales, profesor de griego y Nuevo Testamento allá en el CETEC, el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Le agradezco nuevamente por este tiempo que nos concede. Y recientemente, el año pasado, quizá en el segundo semestre, se publicó el comentario bíblico contemporáneo. Es una edición de Certeza Unida y Ediciones Kairos, donde participan biblistas, teólogos, exégetas de Latinoamérica, y eso es lo que le da a este libro ese aporte contextual. Doctor Nelson Morales, usted participó aquí en el comentario a Segunda de Corintios. Si gusta platicarnos un poquito acerca de este proceso, cómo fue el acercamiento, por qué Segunda de Corintios, cuál es su interés en relación a este libro del Nuevo Testamento. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Y el proceso es largo. La historia comenzó en el año 2009. Para mí, el libro tenía un poquito de tiempo antes, 2008, ya no recuerdo, por ahí. Yo estaba en mis estudios doctorales y mi área de especialización no es Corintios ni Pablo, es Santiago y las epístolas generales. Tengo otro libro escrito de pobres y ricos en Santiago, y la invitación fue escribir un comentario. Los que estaban encargados de la edición me invitaron a trabajar. Yo quería trabajar Santiago, pero ya estaba ocupado el libro. Segunda de Corintios es un libro fascinante, quizá una de las cartas más personales del apóstol Pablo, y enfrenta situaciones complejas con una iglesia que él ama mucho. Así que era un bonito libro, un bonito desafío también para incursionar, así que con gusto me puse a trabajar en el libro. Esa es la historia detrás de Segunda de Corintios. Sí, eso. Sí, digo, es interesante, ¿no? Como a veces pues la oportunidad está en otra área, ¿no? Y siempre es un reto pues introducirse, el estudiar, ir viendo, revisando bibliografías, etcétera, etcétera, hacer la investigación. Y en cuanto a esta carta, ¿cuál sería el mensaje de Segunda de Corintios? El mensaje de Segunda de Corintios. Bueno, yo diría que es más que un mensaje, son varios. Segunda de Corintios es un libro que está enmarcado en una conversación permanente que tuvo el apóstol Pablo desde que fundó la iglesia ahí en la ciudad de Corinto, por ahí por el año 51, 52. Y estas cartas las escribe en el 55, 56, por ahí. Hay muchas cosas que pasaron entre él y la iglesia. Él viajó a Corinto, tuvo líos con hermanos de la iglesia.
motivó eso su primera carta. Él luego hizo otras cosas entre 1 y 2 Corintios que motivan esta segunda carta. Así que hay varias cositas ahí que están detrás de la carta. Una de ellas tiene que ver con gente que le faltó el respeto a Pablo. De hecho, Apolo no está muy contento con ello. Al final de 1 Corintios, Pablo le dice a los hermanos, mire, le dije a Apolo que me hiciera el favor de ir con ustedes, pero dice, en otra ocasión. Por ahora no, gracias. Así que muestra un poco esa tensión que están viviendo, y en 2 Corintios se deja ver eso. También se deja ver que a Pablo lo están criticando porque le dicen, tú dices una cosa y haces otra. No eres consistente con tus planes. Contó y que él explica por qué tuvo que cambiar de planes. También está en marcha una recolección de ofrendas para la iglesia en Jerusalén, los pobres que estaban ahí, y en esta segunda carta Pablo va a ahondar en ese asunto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía recursos, pero que no, como suele pasar con algunas personas, que a la primera te dicen sí, y después se echan para atrás. Eso estaba pasando con los corintios, y Pablo está por llegar con los hermanos de las iglesias de Macedonia, y él no quiere pasar el bochorno ahí de haber hecho propaganda. No, si los corintios son súper generosos, ustedes tienen que imitarlo, y llegar ahí, y los corintios no quieren ofrendar. Así que hay varias cosas ahí. Y otra parte importante de la carta, él va a dedicar a defender su ministerio, su filosofía ministerial, el papel que juega el sufrimiento en el ministerio. Ese es uno de los temas más importantes quizás en el libro de 2 Corintios. Desde el capítulo 1 Pablo está hablando del sufrimiento, y lo va a hacer a lo largo del libro. Así que son varios temas, como te das cuenta, que corren a través del libro. Es difícil sintetizar en una idea central con un verbo y objeto complemento, ¿no? Claro. Son varias ideas que concurren. Pablo refleja en esa carta que está preocupado por una iglesia que él ama profundamente, y son varias cosas las que le preocupan, entonces esas se dejan ver en la carta. Y correspondería a esto ciertos posicionamientos en cuanto a la interpretación de la carta que indican que tendría o sería una recopilación de varias cartas. ¿Entra por allí la discusión, o es totalmente independiente? Bueno, parte de eso hace que algunas personas en el pasado pensaran en que, sobre todo en la época de los 70s, 80s, que las teorías críticas de redacción estaban en boga. Se hicieron muy populares las ideas también de que 2 Corintios no es una carta única, sino que es, por ejemplo, Pablo habla en Corintios de una carta previa, que no es 1 Corintios. Entonces algunos dicen, bueno, 2 Corintios es una combinación entre esa carta previa y esta otra carta. Pero los análisis literarios últimos, los últimos 10 años, por ahí esa teoría se ha ido diluyendo. Hay muchas maneras de mirar la carta y como una sola unidad literaria que tiene sus variaciones, y por ahí va el tema. Es impresionante, ¿no? Toda la riqueza que Pablo nos presenta en esta carta. Es, como bien lo decía, una carta donde muestra mucho su corazón. Él se abre, ¿no? Se deja ver, y eso también, bueno, es una cuestión que en la pastoral podemos ver bien cómo él hacía la pastoral, ¿no? Ese cuidado por la gente, ese interés, ese amor. Y pasando un poquito a otra cuestión también de la carta, un poquito más técnica en cuestión de traducción. Hay pasajes de la Biblia que son difíciles de traducir. ¿Cuál diría, en su experiencia,
en Segunda de Corintios, que es el pasaje que le costó o que tiene diferentes interpretaciones y que, bueno, es difícil de traducir? Bueno, a lo largo de los años me he dado cuenta que el tema de traducción propiamente es un problema menor en general. Uno se encuentra con algunos libros que son un poquito más difíciles de traducir que otros. Apocalipsis es un libro que cuesta traducir porque tiene una estructura gramatical poco común. Claro. Pero Pablo en general no, o sea, comparativamente no es tan difícil de traducir. Marcos es más difícil de traducir. Y tratando de hacer memoria de el proceso ese que hice, los pasos preliminares para el comentario, no recuerdo un pasaje en particular que me haya costado, que no haya cómo poner eso en español. Pero lo que sí más difícil es entender lo que quiere decir por lo que dice. Un ejemplo de eso, estaba pensando anoche que 2 Corintios 5:17, famoso versículo que lo usamos en evangelización, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El texto griego dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. No hay verbo, nada. Sí. Si alguno está en Cristo, nueva creación. Hay que suplir un verbo. Sí. Y la mayor parte de versiones en español tienden a cambiar creación por criatura. Y al cambiar creación por criatura cambian la teología de Pablo. El tema de la nueva creación es un tema importante, no solo en Pablo, en Juan también lo es. Y los creyentes somos las primicias de esa nueva creación. Eso es teología de Pablo. Sí. Y Pablo lo que está diciendo es que cuando uno cree en Cristo entra en esa nueva esfera. Es parte de la nueva creación. No es que cada individuo por separado es una nueva criatura, lo es, claro, en otros pasajes de la Biblia uno encuentra esa transformación obrada por el Espíritu, pero en ese pasaje de Pablo en 2 Corintios parece que él está hablando de esta nueva creación, donde todo es hecho nuevo, no solo los individuos, sino cielos y tierra son transformados y la gloria de Dios inunda la tierra, todo el concepto detrás de la nueva creación. Donde hay un nuevo Adán, que es Jesús. Y nos invita a todos los creyentes a entrar en esa dimensión de la nueva creación. Cambiando criatura por la palabra creación por criatura, mata la metáfora. Hay algunas versiones como Nueva Versión Internacional que creo que traduce, mantiene somos nueva creación, algo así, dice. O es nueva creación. Y Biblia de las Américas lo pone como una alternativa de traducción al costado. Pero eso ilustra el tema, que muchas veces el asunto no está exactamente en las palabras. Ponerla en español es una cosa, la otra es entender qué quieren decir. Y otra tensión que vive uno de traductor bíblico es, sobre todo en las traducciones más dinámicas, porque uno dice, no, pero es que en este pueblo no tienen la nieve, entonces cuando traducimos tenemos que buscar algo que sea blanco, algo se pierde al pasar de una cultura a otra, de un contexto a otro. Entonces, ¿cómo mantener las metanarrativas sobre todo? Que estas metáforas van uniéndose una a otra para conformar las metanarrativas que trascienden el nuevo éxodo, la nueva creación, el nuevo pacto. Son temas que van por todo el Nuevo Testamento y los autores usan muchas metáforas que apuntan en esa dirección. Así que cuando estamos traduciendo, tenemos que estar conscientes si la figura que estamos traduciendo es uno de esos hilos de esas metanarrativas, porque si no, tenemos el suficiente cuidado, matamos las figuras.
Claro. Y ese es el desafío de un traductor, que sea un traductor teológico, no solo de palabras. Sí. Hombre, pues está sumamente interesante, ¿no? Y esa porción que es un concepto o un versículo, como bien lo dice, muy difundido y muy, a veces entendido de manera individualista, ¿no? Y que, bueno, que hay un cambio grande del significado de lo que presenta en el texto a este tipo de interpretación. Pues le agradezco mucho por este tiempo. Ahí lo tienen, queridos amigos. Si quieren conocer más acerca de Segunda de Corintios, en este comentario bíblico contemporáneo lo pueden hacer, aporte del Dr. Nelson Morales. Le agradezco mucho por su tiempo y dejo abierta la puerta para que posteriormente podamos tener alguna charla en cuanto a algún otro tema. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Claro, fue un gusto, y sí, la puerta sigue abierta también desde este lado de la pantalla. Me entretiene conversar y este tipo de asuntos y que más personas puedan disfrutar lo que nosotros solemos disfrutar en un aula, hacerlo abierto, ¿no? Y que otros creyentes de otras latitudes también tengan esa oportunidad de disfrutar. Gracias por la invitación. Muchas gracias, pues ahí estamos, que Dios la bendiga, nos estamos viendo. Gracias. Finalmente, queridos amigos, les invitamos a comentar este video, pues queremos saber su opinión. Recuerden darle like si les gustó, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que sepan cuando subamos nuevos materiales y compartan. Mi nombre es Shaltiel Durán, esto fue Creer, Conocer, Confesar. Gracia y paz.